Hola amigos, soy José Moreno, que la paz del Señor esté siempre en sus hogares. El día de hoy estaremos viendo el estudio de la segunda porción de las Escrituras. Lleva por nombre Noaj y, bueno, pues es el nombre original de Noé, del personaje de Noé. Decía Hipócrates, un médico famoso de la antigüedad, que caminar es la mejor medicina. Yo no sé si solamente lo estaba diciendo por cuestiones de salud o también se refería a la medicina del alma. Quédate conmigo porque hoy vamos a ver caminando con Dios y obviamente los efectos maravillosos que esto tiene. Como te mencionaba, la porción de esta semana es de Génesis 6 a Génesis 11 y lleva por nombre Noaj. El nombre Noaj es el nombre original de Noé, ¿sí? El del arca de Noé, exacto. Y este nombre pues no debió haberse traducido porque en las Escrituras, en cada palabra, inclusive en cada nombre, en cada lugar, nos están dando pistas y nos está dando información útil para que nosotros la usemos el día de hoy y podamos recibir las bendiciones que de parte de Dios están preparadas. Pero hoy veremos un poco acerca de este nombre de Noaj y cómo es que puede ser sanador para nuestra vida. Mi deseo es que tú seas bendecido con cada uno de los estudios, que los aprendas, pero sobre todo que los vivas y que los compartas con tu familia. Y vamos al texto principal, el texto en esta ocasión, Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Tal vez recuerdes el estudio de la semana pasada y si no te invito a que lo veas, el estudio de Bereshit. En ese estudio nosotros estuvimos viendo que Dios creó un mundo perfecto. En 6 días hizo Dios toda la creación y le quedó de maravilla. Sin embargo, el ser humano decidió darle la espalda a Dios. Decidió seguir sus propias reglas, sus propios criterios y caminar su propio camino. Lo que ocurrió es que en ese tiempo los seres humanos se volvieron de un buen camino hacia uno negativo, hacia uno malo, un camino obviamente de muerte, y lo que sucedió es que la insensatez se comenzó a poner de moda en todo el mundo. Lo que ocurrió es que esa insensatez fue pasando de persona a persona, porque la insensatez, mis amados, es contagiosa. Caín lo que hizo fue discutir con su hermano Abel y finalmente lo mató. Y eso lo convirtió en un reo de muerte. Es decir, lo justo es que Caín, habiendo matado a su hermano, lo justo es que él también muriera. Pero en la misericordia de Dios, Dios le permitió vivir. Eso hubiera sido suficiente para que Caín descubriera que tiene la oportunidad de corregir su vida. Pero no fue así. No solamente mató a su hermano, sino que además albergó rencor, albergó odio en su corazón y fue declarado un nómada, fue errante sobre la tierra y con cada persona que él se topaba en la vida, les contagiaba con ese odio y con ese rencor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Solamente bastaron 10 generaciones, 10 nada más, para que la tierra entera quedara contaminada con ese odio, con ese rencor. Y obviamente la violencia y la oscuridad fueron patentes en el mundo. Pero vamos a ver la otra cara de la moneda. Dios creó el mundo por pares, es decir, la luz y la oscuridad, el día y la noche. El agua y la tierra, el hombre y la mujer, etc. Creó Dios la creación por pares. Y Caín, al matar a su hermano Abel y al guardar ese rencor, no solamente se quedó solamente en un pecado, porque lo que hizo Caín fue quebrantar los 2 mandamientos principales que vemos en las Escrituras. Nuestro bendito Señor Jesús, nuestro Maestro, nos enseñó que hay 2 mandamientos por encima de todos. El primero de ellos es amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. Y Él dice que de estos 2 depende toda la ley. Es decir,
el cumplirlos, el obedecerlos, el procurar estar obedeciendo estos mandamientos, nos va a llevar eventualmente a que cumplamos toda la Torá, es decir, toda la instrucción de Dios. Así lo dijo nuestro bendito Salvador. En Mateo 22, 37 al 40, dice así: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, estos son los dos mandamientos más importantes, pero como estamos viendo que hay otra cara de la moneda, es decir, hay pares, así como hay dos mandamientos principales que son para bendición del ser humano, así también hay dos pecados los más repugnantes. Y así como de los mandamientos de Dios buenos depende toda la bendición y toda la instrucción de la Torá, así también de estos dos, de la contraparte, de los dos pecados principales de toda la Torá, dependen todos los pecados de la humanidad. Y Caín cayó en esos dos pecados. ¿Cuáles son? Pues obviamente, si es la contraparte, pues es sencillo. El primero de ellos es referente al amor de Dios. Caín no amó a Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió? Aquí dice: el primer pecado, darle a Dios lo que uno quiere darle y no lo que Él nos pide. Este es un gran error. También se puede entender que el error, el pecado, significa darle a Dios lo que ya no queremos o darle a Dios lo que nos sobra. Recordemos que Dios se da cuenta perfectamente de todo lo que nosotros le ofrecemos. Y aquí la reflexión para ti y para mí: ¿qué es lo que tú le ofreces a Dios? Todos le ofrecemos a diario algo. Le ofrecemos nuestro tiempo, adoración, dedicación, obediencia. Es más, hasta nuestros recursos se los dedicamos a Dios. Y Dios sabe perfectamente si lo que le estamos entregando es lo mejor que tenemos, es lo primero. Y si no es así, caeríamos en la misma situación que Caín. Es algo que hay que corregir inmediatamente. Por el bien tuyo y de tu familia, mi recomendación siempre será que recuerdes que en todo Dios es primero. Te invito a que lo platiques ahí con tu familia y que juntos decidan esto, no equivocarse en esto y decir: Dios es primero. Pero el segundo mandamiento pues fue consecuencia del primero. Si no amó a Dios, pues ¿qué sucedió con el prójimo? Pues no lo amó. Y el segundo pecado es guardar pensamientos y sentimientos negativos en contra del prójimo. Cuando nosotros tenemos pensamientos malos en contra de una persona, esos pensamientos, después de los pensamientos, lo que sigue son los sentimientos. Y a los sentimientos lo que sigue son las palabras, y a las palabras lo que sigue son los hechos. Si tú encuentras que en tus pensamientos hay pensamientos negativos hacia una persona, es decir, si hay una semilla de maldad en ti, mi recomendación es que saques todo eso, lo saques de inmediato de tu mente. No vaya a ser que esos pensamientos sean sentimientos, palabras y lleguen a tu mano, es decir, lleguen a las acciones. Caín fue una persona que no se detuvo ni con el primer pecado ni con el segundo. Y lo que originó es que, siendo errante, empezó a contaminar a todas las personas con las cuales él tenía contacto. Fue tan grande la corrupción que se generó en el mundo que Dios decidió quitar la vida a todo ser viviente. Y esto incluye a los animales. Fuertes las consecuencias. Veamos qué es lo que dice Génesis, capítulo 6, versículos 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La situación llena de violencia la ciudad. Hace unos instantes, hace rato, estábamos viendo mi esposa y yo las noticias y viendo cómo en el caso triste, en este caso que nos tocó ver, un par de repartidores de comida son secuestrados. Sí, suena extraño, suena raro. Personas son violentadas, son asesinadas o en este caso, por ejemplo, secuestradas. Y ya llevan días así en este caso. Las personas se están moviendo. Tenemos amigos inclusive que han dejado su lugar de residencia porque la violencia les ha lastimado. Así que en los tiempos de Noé,
El mundo era muy violento y no dista, pero para nada, del mundo en que tú y yo estamos viviendo. ¿Hay esperanza? ¿Hay manera de salir a las calles y caminar tranquilamente? ¿Podemos caminar física y espiritualmente en este mundo? ¿Habrá esperanza? Fíjate que sí. Dice el Salmo 10, 3 al 5, ¿cómo detectar a las malas personas? Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Dios. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. En una sociedad tan acostumbrada a la violencia y a la maldad, es obvio que nos hemos normalizado a estas circunstancias y necesitamos poner mucha atención para detectar a las personas malas que, como Caín, ya traían pensamientos, emociones, palabras y acciones en contra de los demás. Es muy importante. Tú platicas con tus hijos, si tienes hijos, tú platicas con ellos y le dices, tienes que seleccionar bien a tus amistades, tienes que ver con quién te juntas, revisa. No se trata de apariencias, no se trata de nivel social o económico de las personas, sino que se trata de si la persona tiene este virus de la violencia y de la maldad. ¿Y cómo le haces? Aquí el Salmo 10 nos dice perfectamente. Vamos a verlo otra vez en pantalla y fíjate cómo dice, el malo se jacta del deseo de su alma. Es decir, él solamente, ¿cómo detectas a una persona mala? Porque solamente le interesa lo que ellos quieren, no le interesa lo que los demás quieren. Si está casado, pues a una persona mala no le interesa lo que su pareja quiere, ¿sí? Luego dice, bendice al codicioso. Esto de bendice al codicioso me llama mucho la atención porque muchas veces estamos acostumbrados a pensar que una persona es buena si tiene muchos recursos, si vive en una casa muy elegante, si tiene un buen automóvil, si es bastante solvente económicamente. Sin embargo, eso no significa que sea una persona buena. ¿Qué tal que es una persona que solamente va detrás del dinero? ¿Y qué tal que esa persona no lo consigue de una manera correcta? Cuando nosotros o nuestros familiares detectamos a una persona así, estamos detectando a un Caín. Y obviamente el riesgo es contagiarnos de ese corazón lleno de odio, de rencor y de homicidio. Pero el texto también dice que desprecia a Dios, que Dios no está en ninguno de sus caminos, no piensa en él. Sin embargo, mis amados, hay buenas noticias y tenemos que saber que hay dos caras de una misma moneda. Ahí donde abundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Y ahí donde hay un problema, el Señor también nos brinda la salida y nos da la solución. ¿Habrá esperanza como la hubo para Noé en sus días? Sí, por supuesto que sí. Y aquí Génesis 6:8 dice así, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Es muy alentador saber que en tiempos como los de Noé, también como estos, los que vivimos el día de hoy, es posible hallar gracia delante del Señor. Y es que Dios está buscando a personas. Dios está buscando a personas en medio de un mundo de maldad que quieran vivir de manera diferente, que quieran tomar ese camino que Dios estableció, bueno, desde el principio. Dios está buscando a ese tipo de personas. Dice el Salmo 14, 1 y 2. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, ahí está el malo. Y dice, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Allí el panorama pues es desalentador, pero aquí viene de lo que te estoy hablando, la otra cara de la moneda. Versículo 2. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Así es, mis amados. Como te decía, Dios está buscando personas que quieran ser diferentes, que no quieran vivir como están viviendo el resto de las personas, que se están dejando llevar por el enojo, se están dejando llevar por la violencia. Dios está buscando personas que quieran detener todo riesgo, por ejemplo, de divorcio en su matrimonio. Dios está buscando a esos padres que quieren reconciliarse con los hijos. Dios está buscando a esos hijos que quieren ir a los brazos de sus padres y decirles, perdón papá, perdón mamá, no sabía lo que yo decía o lo que yo estaba haciendo. Dios está buscando a ese tipo de personas como lo fue Noé. Y si tú ves alrededor de ti y ves que es mucha la maldad,
las buenas noticias es que estás en el lugar y el momento exacto en que Dios está buscando gente como Noé. Génesis 6, ahora del 8 hasta el 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y luego fíjate cómo dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. La Biblia nunca dice que Dios extiende su gracia hacia el ser humano y que por consecuencia de ello el ser humano ya no tenga que hacer nada. Dios, por ejemplo, nos da la bendición de tener alimentos, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que hacer nada más que comer. No, hay que cuidar nuestra alimentación. Dios nos permitió, ¿verdad?, tener un cuerpo para movernos en este mundo, pero eso no quiere decir que no lo tengamos que cuidar. Siempre delante de las bendiciones, de la gracia del Señor, siempre hay una contraparte, otra cara de la moneda que nos toca hacer a nosotros. Hay por ahí una doctrina occidental bastante fuera de las Escrituras que dice que por cuanto Cristo nos salvó, y esto es por gracia, y es así, que por cuanto Cristo hizo eso, entonces los seres humanos ya no tenemos que hacer nada. Déjame decirte, esa es una doctrina totalmente falsa. Por cuanto la gracia del Señor está sobre todos aquellos que hemos creído en Jesús de Nazaret, por eso es que también hay una contraparte de nosotros que hay que hacer. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Es cierto, la gracia está, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros tenemos que hacer algo nos toca que sí podemos hacer. El apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo de esta manera. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Hay algo que Noé hizo. A lo mejor la gente piensa, bueno, es que Noé no era una persona muy especial, o no era muy bueno, o nunca me imaginé que Noé hubiera sido tan bueno. Pero Noé tenía 3 características y las leímos en el versículo 9. La primera de ellas es que era varón justo. La segunda es que él era perfecto. Y la tercera es que él caminó con Dios. Cuando tú y yo vemos estas características, pues obviamente, imagínate, varón justo, que sea perfecto y que camine con Dios, no, pues el estándar es altísimo. Muchos dirán, mira, caminar con Dios, vivir sanamente, ser libre de toda una generación de violencia, no solamente es difícil, si esos son los requisitos, suenan imposibles. En alguna ocasión estudiando en la carrera una de las materias de Derecho, un buen maestro nos enseñó esto. Jóvenes, cuando ustedes no comprendan el todo de un texto en la ley, lo que tienen que hacer es leerlo al revés. Todos nos quedamos, ¿cómo que leerlo al revés? Sí, léanlo de atrás para adelante. Y nos puso el ejemplo en un artículo de la ley, de las leyes tributarias. En lugar de leer, el primero lo leímos de inicio a final, pero para poderle entender, primero lo que hicimos fue hacerlo a la inversa y primero leímos el último párrafo, luego el penúltimo párrafo y finalmente el primer párrafo. Cuando hicimos este ejercicio, nuestra comprensión aumentó. Y es exactamente lo mismo que tenemos que hacer en este caso de Noé. Lo entendemos mejor si las leemos en orden inverso. Vamos a poner el 3 primero, ¿qué te parece? Luego el 2 y luego el 1. Y el orden queda así, con un pequeño comentario. Por cuanto Noé caminó con Dios, 2, es que Noé se volvió un hombre perfecto. Y entonces, 1, y llegó a ser Noé un varón justo. Así que tenemos esto, que los 2 primeros atributos que vimos, las características de Noé, las primeras que vimos, de ser un varón justo y perfecto, son el resultado de que Noé haya caminado con Dios en su vida. Esos son el resultado, ¿sí? No es que Noé primero fue bueno y justo y todo eso y después caminó con Dios. No, es al revés. Por cuanto Noé caminó con Dios, entonces Noé se volvió perfecto y Noé se volvió un varón justo. Te voy a volver a poner este orden de ideas, pero ahora con un espacio en blanco ahí para que tú lo llenes. Aquí lo tienes. ¿Qué debe de decir en los espacios en blanco? Dime, por favor, ¿qué es lo que me está haciendo falta en esos espacios en blanco? La respuesta, muy sencilla. La respuesta es muy sencilla. Tu nombre.
Así es, tu nombre. Y a lo mejor tú dirás, no, es que eso sería muy difícil. Imagínate, aspirar a que yo sea perfecto, ¿cómo? Bueno, nosotros tenemos que llegar al idioma original, al idioma de la Biblia, y ahora vamos a hacer eso. Pero tienes que reconocer que cuando tú pones acción en algo, las cosas cambian. Si tú empiezas a partir de este momento a caminar con Dios, y eso implica algo muy interesante, eso implica una acción en ti, es entonces cuando van a comenzar a darse esos cambios. Pero vamos al idioma original, al hebreo, y vamos a ver algunos detalles interesantes. El primero tiene que ver con el nombre de Noé. Ahí te estoy poniendo la palabra en hebreo, es el equivalente a una N y una J, ¿sí? Y se leería Noaj, Noaj. Y Noaj, que es Noé, significa alivio o descanso. Pero ahí abajo te estoy poniendo las mismas letras, pero en sentido inverso, como lo que acabamos de hacer. Aquí primero es la J y luego es la N. Se pronuncia gen. ¿Y qué significa? Gracia. Así que la frase de Noé halló gracia no es otra cosa más que en hebreo un juego de palabras donde Noaj halló gen, Noaj matzah gen, que lo que quiere decir es que cambió el orden de las cosas. De la misma manera ya hay gracia en tu vida, pero a lo mejor tú has estado atorado en tu vida, y este mundo que se vuelve violento, que se vuelve hostil, que se vuelve rencoroso, resentido, receloso, te está arrastrando en tus pensamientos y te está arrastrando en tus emociones. Dios no lo quiera y te arrastra en tus acciones. Así que antes de que eso suceda, cambia el orden y date cuenta, la gracia del Señor ya está en ti. Ahora pon acción en lo que tienes que hacer. Camina con Dios. Es posible, esto nos enseña que es posible caminar con Dios en un mundo apartado del bien. También el ejemplo de Noé nos enseña a cumplir la Torá sí es posible y Dios lo está esperando de ti. Hay personas que piensan que eso es imposible, pero no lo fue para Noé. Y también nos está enseñando que cuando lo haces, cuando empiezas a caminar con Dios, no esperas a ser justo para estar con Dios. Lo correcto es caminar con Dios para un día llegar a ser una persona justa. El segundo punto que nosotros tenemos que ver es que Noé era justo. ¿Te acuerdas que era un varón justo? Bueno, la palabra allí es la palabra sadik. Justo, fue traducida como justo, y sadik significa o es aquel que siempre hace lo correcto. Un justo no necesita que alguien lo esté vigilando, porque una persona que ha llegado a ser justa es una persona que está consciente que Dios está en todos lados y que Dios lo ve todo. No necesita un supervisor. Él sabe que Dios está presente en todo tiempo, y ¿sabes qué? Esa es la mejor de las motivaciones para hacer siempre lo correcto. Una persona justa. Y en la tercera, perfecto. Yo creo que esta es la que más nos puede llamar la atención, porque la palabra perfecto, que ahí en la Biblia es tamim, no significa perfecto como nosotros lo entendemos. Para nosotros una persona perfecta pues es otra cosa, pero en la Biblia es una persona que está completa. Un tamim es alguien completo, íntegro y entero. En español, como te decía, la palabra perfecto denota otra cosa, denota a alguien que no se equivoca, y dentro de ese criterio pues no existe nadie que no se equivoque, solo hay uno. Jesús de Nazaret es el único que en ese contexto es perfecto. Pero aquí la palabra de Dios no nos está pidiendo esto, no nos está enseñando que no era perfecto de esa manera, no, nos está diciendo que él era completo, íntegro, de una sola pieza, ¿sí? Era una persona que se comportaba igual en un lado que en otro. Las personas tamim son personas que son completas y enteras. Y a qué gusto da encontrar a una persona que es entera y completa. Para que una persona sea completa, lo que necesita no es otra cosa sino caminar con Dios y aprender de Él. Cuando nosotros caminamos, estamos conversando con Dios, estamos aprendiendo de Él, estamos aceptando que sus ideas, aceptando que su palabra, aceptando que sus mandatos es la mejor forma de vida. Una persona completa, una persona tamim, es lo que te permite sentirte bien. Una persona tamim se siente bien, ¿sabes qué? En el trabajo, en el matrimonio, se siente pleno, aún en las pérdidas de la vida. Quien camina con Dios se vuelve una persona completa.
Las personas tamim son aquellas que se han dado cuenta que su felicidad se encuentra con quien camina y ese es Dios. Como dice la canción, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz y esto se consigue cuando caminamos con Dios. Nos vuelve una persona segura, nos vuelve una persona feliz, nos vuelve una persona llena. Desde que nacemos tenemos que entender que algo o alguien nos falta, así nos hizo Dios y así lo hizo para que lo buscáramos a Él. Sin embargo, hay personas que quieren llenar ese hueco con logros, reconocimientos, dinero, fama, afecto de los demás, aprecio o aprobación social, en fin. Sin embargo, nada puede llenarnos, nada puede completarnos, sino solamente Dios, el Señor. Estamos tan acostumbrados, mis amados, de trasladarle nuestra responsabilidad, es decir, la responsabilidad de ser feliz a otra persona. Cuando la gente se casa, por ejemplo, piensa que su esposo le va a llenar y le va a hacer feliz. Tal vez el esposo piensa que la esposa va a hacer de él un hombre pleno y finalmente un hombre realizado. Trasladamos a personas y a cosas eso que es nuestro trabajo de completarnos al caminar con Dios. Hay personas que buscan, como te decía, en los logros, en un esposo, en una esposa, en el trabajo, en el estudio, en el dinero, vaya, inclusive hasta en un perro, buscan el sentirse felices. Y créeme, todas esas cosas, todas esas personas y todas esas relaciones son partes agradables de nuestra vida cuando los disfrutamos. Pero esto sucede cuando hemos caminado con Dios y finalmente somos personas completas. Al encontrar a personas así, a personas tamim, esos que caminan, te das cuenta que son gente honesta, segura y feliz. Estar al lado de ellas es un alivio, es como encontrar a Noé. Son personas que no tienen una doble vida. Son personas que no ocultan nada, no recurren a la traición y por lo general son personas sencillas y que la bondad les distingue. Mis amados, caminar con Dios nos da a las personas una buena conversación. Al final de sus días, llegó tal grado de salud mental, física y emocional, por ejemplo, en la vida de Moisés, que él, el último día de su vida, si algo importante tenía que decir, fue esto lo que dijo después de toda una vida de caminar con Dios. Porque yo te mando hoy que ames al Señor, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Cada vez que me he dado a la tarea de caminar, tanto física como espiritualmente, he notado que mi salud se renueva en todos los sentidos, tanto física como espiritualmente. Y yo te pregunto, ¿estás caminando con Dios? Si es así, quiero saber de qué manera estás siendo saludable tú el día de hoy. Soy José Moreno. Te invito a que compartas, te suscribas y le des clic a la campana. Te invito a que ores por Israel en ese tiempo tan difícil que están viviendo nuestros hermanos allá en Medio Oriente. Y también te invito a que me acompañes en la siguiente entrega del estudio de la Torá. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Nos vemos. Shalom. Shalom.